Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo eClass Live. Yo soy Mariana y les quiero presentar a Francisco. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Mariana, por invitarme a eClass Live. De nada. Para tener esta conversación hoy día. Sí. Mira, para contarles un poco más, en estos encuentros lo que hacemos es contarles de distintos temas que pueden ser de su interés, donde la idea es que ustedes participen haciendo preguntas, comentando, para hacerlos parte de esta conversación. Esperamos entregarles herramientas para que puedan desarrollarse tanto personal como profesionalmente. Mientras esperamos que se conecten más personas, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que es eClass, @eClass Comunidad, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Ya? Así que bienvenidos a ustedes también y esperamos que participen de esta conversación que va a estar muy entretenida hoy día sobre liderazgo escolar. Hoy, en este nuevo encuentro, como ya les presenté, quiero hablar con Francisco Javier Larraín, que es doctor en educación, especializado en liderazgo educativo, tanto en colegio como en organizaciones, ¿cierto? Francisco tiene también un MBA en el Business School de la Universidad de los Andes y es director en el Magíster de Liderazgo y Gestión Escolar de la misma universidad. Además, es profesor investigador en el Centro de Educación de la universidad y ha liderado proyectos en el desarrollo profesional de distintos educadores. Bienvenido, Francisco. Cuéntanos un poquito más sobre ti, qué es lo que te gusta hacer, por qué tomaste este camino de la educación. Bueno, yo inicialmente estudié Ingeniería Forestal, que no es una carrera de educadores, pero sí tiene algunas relaciones con la educación en términos de que la visión de largo plazo, el desarrollo, el crecimiento, en el caso vegetativo de las plantas y de las personas son diferentes, pero hay algunas ciertas comparaciones. Después, cuando salí de Forestal, entré a trabajar en una corporación educacional en la Florida y ahí conocí de cerca la realidad de la educación, las necesidades de la educación y también lo interesante y motivante que es trabajar con profesores y niños. Y yo, como no era educador, dije, voy a hacer un poco de mi desarrollo profesional, el apoyar y el desarrollo de los profesores y los directivos. Así que por ahí me fui desarrollando en esta línea. Un cambio de vocación bien fuerte ahí. Sí, fue bien fuerte, pero bueno, en el inicio de mi desarrollo profesional, así que ahí empecé a estudiar temas que tuvieran relación con todos estos temas organizacionales y de apoyo también humano y profesionales hacia el docente y el directivo particularmente también. Buenísimo. Bueno, para empezar con la entrevista, te hemos invitado a conversar de un tema que es muy relevante hoy en día, que es cómo ejercer el liderazgo escolar hoy. En el fondo estamos enfrente a un escenario bastante diferente y complejo en los establecimientos escolares de lo que era hace 10, 20 años atrás, ¿cierto? Los profesores se enfrentan a alumnos mucho más empoderados y padres que están involucrados y mucho más demandantes, en el fondo. Sí. Para empezar, me gustaría que nos contaras cuáles crees que han sido los cambios más importantes dentro de este escenario en los últimos años. En los últimos años, tú mencionaste los últimos, 20 años. Podríamos decir que hace 20 años se logró una tarea importante para el país, que fue de cobertura, de llegar prácticamente a todos los niños con algún tipo de educación, ¿no? Escolar, y que tuvieran luego la jornada escolar completa, que permitía que la gran mayoría de los chilenos terminen su cuarto medio. Y durante los últimos 20 años esto ha estado muy marcado desde la revolución de los pingüinos, donde se hizo o se manifestó el grupo de estudiantes y los apoderados como queriendo decir y reclamar: aquí nosotros no estamos recibiendo calidad de la educación. ¿Ya? Y eso ha marcado la pauta, yo diría, nacional durante estos últimos 20 años. ¿Cómo mejoramos nosotros la calidad de la educación? Y pensando un poco en lo que ha ido pasando en el mundo también, yo creo que es importante entender que culturalmente nosotros nos hemos visto enfrentados a una revolución de la información. Es decir, tenemos la capacidad de llegar muy rápido a la información, de transmitir muy rápido la información, lo mismo que estamos haciendo ahora mismo, y de comunicarnos unos con otros a través de los WhatsApps, de Facebook, qué sé yo. Eso le ha dado una velocidad diferente al mundo, ¿ya? Aun cuando el mundo se mueve a la misma velocidad, pero entre nosotros la comunicación nos da la sensación de que esto es mucho más vertiginoso, ¿ya? Claro. Entonces, esa velocidad hace que de repente nosotros nos enfrentemos a algo un poco más desconocido, ¿ya? Y yo diría, por eso hablamos de repente, esto se ha vuelto más complejo, ¿ya? Decimos, se ha complejizado la educación, ¿ya? Pero
yo voy a recordar a un amigo mío que una vez estábamos conversando sobre un tema y él me decía, pero explícame esto. Y yo le decía, bueno, mira, que es complicado, le dije. Y él me dijo, no, si tú dices que es complicado es porque no lo conoces, no sabes esto. Yo lo encontré bien pesado a mi amigo pero en ese momento, pero después me fui dando cuenta que él tenía razón en el sentido de que cuando uno entiende las cosas sabe explicarlas, ¿ya? Claro. ¿Hacia dónde voy con todo esto? Que nosotros estamos viendo esta velocidad que tenemos alrededor como algo que se ha complejizado porque no lo entendemos bien, ¿ya? Y ahí viene, yo diría, el tercer elemento dentro de los que uno puede decir que es lo que ha estado pasando los últimos 20 años, que la sensación que tenemos es que no tenemos dominio de las cosas que están pasando alrededor. Y al no dominarlas, entonces se hace más difícil enfrentarlas y tener ideas de soluciones y poder conducir las situaciones que cada uno vive personalmente hacia un estado mejor. Claro. Sí, yo diría que eso es como lo que marca en el fondo de este cambio es la apertura a la información, creo que tú dices, porque yo creo que cuando nosotros estábamos en el colegio y cumplíamos las leyes que nos dictaban y no cuestionábamos mucho más. Pero hoy en día los alumnos, tanto como los apoderados, se pueden informar más y pueden como debatir en frente a las decisiones tomadas por los colegios, por los establecimientos educacionales. Frente a este escenario, ¿cuáles crees tú que pueden ser los nuevos desafíos para los profesores y directores de los colegios que trabajan ahí? Mira, hay desde el liderazgo, me gustaría hablar de ahí, hay yo diría algunas como acciones que son fundamentales. Una es la idea del propósito, es decir, el profesor, el directivo tiene que conducir a los estudiantes, conducir en el caso del directivo a los otros profesores, a la comunidad, hacia un propósito, ¿ya? Y eso tiene que marcarse bien. Es un propósito como claro. Un objetivo bien claro, donde la comunidad educativa comparta esa idea. Obviamente que yo estoy hablando de cosas que parecen ser un poco ideales, como todos nos vamos a poner de acuerdo sobre lo que tenemos que hacer, ¿ya? Pero sí es importante en el caso, desde la perspectiva del liderazgo, de marcar una dirección hacia dónde vamos, ¿ya? Y eso, claro, es un trabajo que se hace con los demás, no es uno que tiene que imponer y decir, esta es la dirección y al que no le gusta que se vaya, ¿ya? Hoy día estamos también en un mundo que es muy sensible, no lo mencionamos antes, pero entonces eso es muy relevante. Lo segundo es pensar en las personas, ¿ya? Es decir, uno no puede hoy día pensar que con quienes están trabajando funcionan o no funcionan, ¿ya? Son personas y nuestro deber, desde el punto de vista del liderazgo, tanto para profesores como directivos, es ayudar a esas personas a desarrollarse, ¿ya? Entonces, ese es un segundo elemento que es muy importante tenerlo en cuenta para todos los educadores. El tercero tiene que ver con la organización. ¿Qué podemos hacer nosotros dentro de nuestra organización? ¿Qué podemos hacer para hacerlo mejor? ¿Ya? Las organizaciones son culturas y esas culturas representan de alguna manera cómo nosotros hacemos las cosas en este lugar, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que estar reflexionando sobre si lo estamos haciendo bien o no, ¿ya? Y eso es importante de repente mirar un poco más allá de mis límites y preguntarme si puedo hacer mejor lo que estoy haciendo, y eso pasa a veces por rediseñar la organización, ¿ya? Y ahí podemos entrar un poco más en detalle si quieres, pero... Y lo cuarto tiene que ver con, en el caso de la educación, con la práctica educativa, es decir, con la enseñanza y con el aprendizaje, ¿ya? Y esto es muy importante porque es la actividad propia del colegio del mundo escolar, ¿eh? Enseñar o aprender. Y por lo tanto, también tiene que haber un foco ahí que no nos distraigamos, es decir, no pensemos tanto, por ejemplo, en el diseño de una política educativa que no sé, puede cambiar muchas cosas, pero si nosotros no estamos pensando si se está enseñando bien, si los niños están aprendiendo o no, y si no estamos preocupados de que eso realmente esté sucediendo, entonces no va a haber ninguna otra fórmula de normativa o matemáticas que va a poder resolver eso. Claro. ¿Y estos desafíos encuentras que son similares entre colegios privados tanto como colegios públicos? ¿Cuál dirías tú que está la gran diferencia, o si no hay diferencia? Sí, yo diría que el principio es similar, tanto para colegios públicos como para colegios privados. Estamos trabajando con personas y las personas tenemos la misma
digamos, las diferencias son muy claras, ¿no es cierto? Pero tenemos la misma configuración, por así decirlo, ¿no? Somos seres vivos, tenemos mente, inteligencia, voluntad, etcétera, ¿no? Pero el tema es que los colegios públicos, yo diría, hay un poquito más de rigidez en relación a las políticas que norman los colegios públicos, ¿ya? Ya. Entonces, los docentes y los directivos que están trabajando en colegios públicos tienen que responder a una serie de necesidades externas que les impone el Estado, ¿no es cierto?, la municipalidad, hoy día los servicios locales, y eso hace que la capacidad de ellos de innovar, la capacidad de pensar un poco más en su organización, de buscar alternativas, esté más normada, ¿ya? Eso hace una diferencia en relación a la actividad diaria de ellos, ¿ya? En relación con los colegios privados, por ejemplo, que tienen más libertad, digámoslo de esa manera, para poder pensar su colegio, para pensar en su ideario, para buscar alternativas que puedan mejorar la educación. Pero volviendo a la pregunta, a la parte inicial, yo creo que esto que mencionaba antes se aplica en los dos casos y es totalmente posible que en ambos tipos de educación se pueda dar. Ya, perfecto. Y teniendo ya más o menos claro el entorno escolar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de liderazgo escolar? Acá como te pido como profundizar un poco más. ¿Se trata de una actitud o de habilidades reservadas solo para director y rector? ¿Es algo que pueden aplicar los profesores también? ¿O, no sé, debería ejercerse a lo largo de todo el organigrama? No sé si se le llama organigrama escolar, pero en una organización sería así más o menos. Sí, bueno, aquí esta pregunta podría tomarnos un buen rato de conversación, ¿no es cierto? Porque la respuesta, claro, pues hay muchas aristas que tiene esto, ¿no? Voy a tratar de resumirlo en lo siguiente. Lo primero es pensar que hoy día el liderazgo no está solamente concentrado en una persona, ¿ya? Es decir, los estudios que se han hecho, las investigaciones recientes, admiten que el liderazgo no depende solamente del líder, sino que también de los seguidores y de la situación de la organización. Claro. Y en ese caso hay una perspectiva que es muy interesante, que es la de liderazgo distribuido, ¿ya? Que a propósito de eso también es un diplomado que estamos organizando aquí con ICLAS, que tiene que ver con el liderazgo escolar. Y esta perspectiva lo que ayuda a entender el liderazgo es que el liderazgo tiene que ver con influir, ¿ya? O sea, uno puede pensar en la figura del líder, que es la persona que está liderando un proceso, pero cuando pensamos en liderazgo, tenemos que tener en cuenta que eso se produce en la medida que hay interacciones entre líderes, seguidores y la situación que están intentando cambiar, claro. ¿ya? Es decir, yo puedo tener una persona con muchos atributos, y por eso lo que tú decías, bueno, es una cosa de actitud, es una cosa de habilidades, una persona con una gran actitud, con un gran ímpetu, con mucho interés de hacer las cosas bien y mejor, y se encuentra con una realidad donde las personas que lo acompañan no lo quieren seguir, por ejemplo. Claro. Entonces eso hace que el liderazgo se frene, sea más difícil y muchas veces frustrante para personas que quieren cambiar la realidad de la educación, ¿ya? Y de hecho, lamentablemente, nosotros en Chile y en muchas partes del mundo también ocurre que la gente suele abandonar lugares donde se hace más necesario que haya buenos líderes, que haya gente que quiere cambiar esos procesos, ¿ya? Y entonces, bueno, después, según esto, lo que tenemos que pensar es que esto no queda solamente alojado en el director, ¿ya? Sino que también participan los profesores, y de hecho un profesor, por ejemplo, que tiene ciertas características, que tiene un conocimiento particular sobre alguna materia, puede liderar un proceso de cambio dentro del colegio. Y esto también es importante que lo entiendan los directores o los directivos, ¿ya? Que no necesariamente ellos tienen que dirigir en el sentido de liderar todos los procesos, ¿ya? Ellos hoy día estamos entendiendo, voy a poner el ejemplo del director de orquesta, ¿ya? El director de orquesta, hace 20 años atrás, un poco más, lo entendíamos con la persona que dirige y es el gran líder de la orquesta, ¿ya? Y la posición hace que también eso sea así. Pero hoy día estamos entendiendo también la labor del director de orquesta como la persona que permite que el otro pueda liderar. Claro. Fíjate, entonces le da como la pasada, le da el vamos, lo apoya, lo entusiasma, le da la oportunidad para poder participar y ser protagonista también de esos cambios.
Sí, ¿sí? Bien interesante. Y podríamos llevarlo como a ejemplos concretos ahora para como hacerlo más práctico también para la audiencia. Sí. De repente, ¿cómo enfrentar, por ejemplo, un profesor, cómo puede enfrentar a padres que no se responsabilizan frente a acciones de los hijos o actitudes que claramente son perjudiciales para los compañeros o para los mismos profesores? Mira, bueno, claro, cada actividad educativa tiene yo diría, su rutina. Nosotros hablamos de rutinas cuando en el mundo escolar o en la actividad escolar tenemos que hacer algo, ¿no? Y nuestro proceso está mediado por rutinas que se establecen, se trabajan, se van mejorando y forman parte de la cultura escolar, ¿ya? En el caso de la relación con los apoderados, es importante tener en cuenta lo siguiente, que uno está enfrentando a los padres del niño, ¿ya? Son personas que su prioridad número uno es su hijo. Es su hijo, ¿ya? Y por lo tanto ellos llegan y se aproximan al colegio con una inquietud natural, real, razonable muchas veces, en la mayoría de los casos, ¿ya? Y muy probablemente con un desconocimiento. Acordémonos de que estamos en el mundo de la información, entonces la gente tiende a decir, claro, bueno, en este colegio está pasando esto, que es lo mismo que dicen las noticias. Claro. Yo veo en las noticias algo que pasó allá y lo mismo vi que aquí el profesor una vez hizo no sé qué cosa, ¿no es cierto? Entonces eso anima un poco a las personas a enfrentarse, ¿ya? Como llegando con prejuicios también. Tomando posiciones de defensiva o ofensiva. Exactamente. Por eso es que yo creo que hay que recomendar ahí una especial consideración con quien estamos hablando. Es decir, son padres, ¿ya? Y por lo tanto, ahí viene otro tema que también tú tal vez lo preguntabas antes sobre cuáles son las aptitudes, las características. Bueno, para este tema en particular, si el tipo de conversación va a ser más conflictiva, uno debería tener cierto conocimiento y práctica sobre cómo manejar una situación conflictiva. Como ponerse en el lugar, en el escenario antes. Exactamente, sí. Y ahora voy a aprovechar de tocar un tema muy rápidamente que es importante, porque cuando yo decía en liderazgo distribuido tienes líderes, seguidores y una situación, ¿ya? La situación es algo que nos tiene que preocupar mucho hoy día. Es decir, yo frente a esta situación, una reunión con padres que puede ser conflictiva o que puede ser difícil, yo tengo que practicar esa reunión, tengo que saber manejarla, tengo que preocuparme de plantearle a otros colegas para que juntos entendamos cómo conducir mejor eso hacia cuál es el propósito. Perfecto. Y aquí estoy uniendo también lo otro. Tengo que pensar en el desarrollo de esos papás. Tengo que pensar cómo como organización manejamos este tipo de reuniones de manera que ayude al aprendizaje del alumno. Entonces eso, ya cuando uno también aprende, y esto hay que también preocuparse por aprender por habilidades de, por ejemplo, manejo de conflicto, manejo de crisis o manejo de equipo, etcétera. ¿Por qué? Porque hay ciertas estrategias que son técnicas, ¿ya? Es decir, desde el punto de vista de las competencias de una persona, hay competencias que son técnicas y en este caso también hay competencias que son socioemocionales, ¿ya? ¿Para dónde voy con todo esto? Que uno puede, hoy día, y sabemos que en una relación conflictiva, uno lo primero que tiene que hacer es evitar el prejuicio y no personalizar las cosas. O sea, hay mucho de empatía ahí. Hay mucho de empatía, pero exactamente, yo no puedo recibir a un papá sentado en mi silla. Tengo que pararme, saludarlo, acoger, entender que él es una persona que viene a plantear sus puntos de vista y yo tengo que recogerlo. Es una relación desde el punto de vista socioemocional importante, pero al mismo tiempo, bueno, llevar la discusión hacia algo que no es ellos. El problema no son ellos, el problema no es el niño. El problema es que yo como profesor, ustedes como papá y el niño, algo estamos haciendo que no está funcionando. Claro. Entonces eso hace que el foco cambie, ¿ya? Esto en el caso específico que me estás preguntando. Buenísimo, entonces es como muy importante estar coordinados al final, tanto en emociones como en práctica. Es importante desarrollar habilidades que son socioemocionales. Es importante desarrollar habilidades que son técnicas respecto de cómo enfrentar ciertas situaciones. Y los profesores lo entienden muy bien esto, y los directores de colegio también, porque trabajan de esto. O sea, ellos saben que para hacer una clase tienen que preparar la clase, planificar, practicar, y cuanto más ellos lo puedan ir haciendo y repitiendo, es más perfectible eso, ¿ya? Entonces yo diría que se aplica el mismo principio a situaciones de este otro órgano. Ya, y ahora hablamos de un ejemplo con apoderados, pero vamos a un caso ahora como de cómo ejercer liderazgo con un grupo de estudiantes. De repente
no sé si los alumnos de repente pueden tener cierta como refrenos frente a una autoridad o un rol de autoridad, pero como considerando que hoy en día toda la información puede adquirirse en internet y de repente los alumnos se sienten más empoderados y no escuchan cosas como mucho mejor aprenderlo de YouTube, que es ir a clases, que al final como el profesor puede tomar ese rol como un poco de tutor, de líder dentro del aula, cuando hay tantas herramientas donde los alumnos en verdad están son busquillas, por así decir, pueden encontrarlo en internet y de repente sentir que internet es la solución frente a ciertos temas. Sí, yo lo voy a abordar de nuevo desde el punto de vista del liderazgo, ¿verdad? Porque ¿sí? La verdad es que sí, efectivamente son los profesores los expertos en entender mejor cómo motivar, por ejemplo, un alumno, etcétera. Pero sí creo que es importante tener en cuenta lo siguiente. Los estudiantes son inquietos, ¿ya? Es decir, a veces nos preguntamos, decimos, esto ha cambiado, ¿ya? Los alumnos hoy día son mucho más empoderados, insolentes, y es cierto, ¿ya? Pero tenemos a la misma persona que existía hace 2000 años atrás, ¿ya? El asunto es que es importante como preocuparnos de que esas personas tienen una inquietud, que es aprender. O sea, no podemos dejar de lado que, realmente sí quieren aprender. Lo que pasa es que se enfrentan a veces a dificultades, se enfrentan, o sea, no a veces, en todos los casos, ¿no? Y están buscando solución, o sea, cuando los alumnos se agrupan entre ellos, están buscando soluciones, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué quiero decir esto? Que lo primero es que no hay que perder la esperanza, ¿ya? Hay que contar con esa inquietud, ¿ya? Lo segundo es que algo que se está usando mucho hoy en día es que frente a estos desafíos, como nos superan, lo que están haciendo las comunidades escolares es trabajar en colaboración, profesores, directivos, plantearse una pregunta, es decir, este es el desafío puntual que tenemos nosotros como colegio, ¿ya? O en este nivel, o con este curso específico. Claro, de repente globalizarlo demasiado puede ser peor. Además, muy importante lo que estás diciendo, porque claro, yo no puedo, o nosotros no podemos desde acá decir, esto es lo que tienes que hacer y dar una pauta. Claro. ¿Ya? A mí me parece que es muy importante que las personas lo que tienen que hacer es desarrollar sus propias fórmulas, sus propias metodologías para poder trabajar ese problema específico con esa comunidad, con ese tipo de alumnos, con ese grupo de papás, etcétera, ¿ya? Claro. Y sobre eso, claro, lo que uno sí puede orientar es decir, a ver, existe la colaboración que es importante. Es muy importante que los profesores tengan instancias dentro de su día laboral para poder juntarse, para poder conversar, para poder discutir específicamente el problema y las soluciones o cómo entendemos nosotros el problema. Porque aquí viene lo otro, a veces no tenemos esa instancia de esa hora de reunión y de repente pasamos media hora conversando sobre cosas que están pasando en el colegio, pero no avanzamos tanto. Y eso también da una sensación de frustración que no es buena, porque en el tiempo decimos, bueno, no se puede hacer nada, ¿ya? Entonces, claro, yo creo que es importante esa colaboración, es importante observarse unos con otros. Es decir, si tienes un problema específico con un curso, decirle a otro compañero, oye, ¿por qué no me ayudas a entender un poco más qué es lo que está pasando? Ese compañero entra 15 minutos, no necesita estar toda la hora. Y en esos 15 minutos decir, mira, fíjate que son 2, 3. Los alumnos que generan todo el problema podemos trabajar más concretamente con ellos, o tú tal vez podrías mejorar esto. Claro, realmente al generalizar podemos generar frustración en un alumno que estaba perfecto, que estaba súper bien y como se sintió que lo metieron en la masa de los problemáticos o no sé, una masa que él no se siente identificado, realmente puede ser peor. Ahora déjame decir una cosa más, porque esto es difícil, o sea, es fácil decirlo, hay que colaborar, hay que observarse, ahí están las soluciones, por ahí va. Pero la realidad que vive los profesores hoy día los hace desgastarse mucho y están a veces mucho tiempo debajo del agua, ¿no? Por lo tanto, es necesario también tener instancias en las que uno piensa en otras cosas, ¿no? Esas conversaciones que sean un poquito más de búsqueda de soluciones, de pensar que, bueno, o sea, estos alumnos también mirar las experiencias buenas que hemos tenido, y yo creo que la mayoría de los profesores, la gran mayoría, sí tiene grandes experiencias muy al final del año, ¿eh? Pero esas conversaciones, disculpa que te interrumpa, ¿son con los alumnos? O sea, tú dices que esas conversaciones se pueden llevar dentro de la sala de clase. Sí, mira, por ejemplo, a veces uno está muy enfrentado con un grupo de alumnos, ¿ya? En particular,
Y la solución no pasa porque yo siga insistiendo en lo que estoy haciendo, ¿no? O en castigar o crear un reglamento, sino que la solución puede pasar por decir, oye, hoy día nos vamos a dedicar a conversar sobre los temas que nos interesan. Yo quiero conocerlos un poco más, ¿ya? Yeah. Salir un poco de la materia misma. Salir un poco de la materia, preocuparse personalmente por las personas, quererlos. Eso es diferente a decir yo tengo que educar a esta persona y tiene que aprender, es cierto, pero de repente son niños que están muy inquietos, que están muy incómodos, están viviendo situaciones muy difíciles en sus casas también. Entonces, a la salida de clase, oye, ven un segundo, ¿cómo estás? ¿Qué te está, no que te está pasando directamente, pero cuéntame un poco más de tu vida, hiciste un comentario bueno, rescatar las cosas buenas de las personas. Y eso a veces cambia el eje del comportamiento de las personas, porque dice, aquí hay alguien que se preocupó por mí. Y esto es esencial en la labor del profesor, establecer ese vínculo con el alumno, de preocupación, de atención, de consideración. Buenísimo, muy interesante lo que nos comenta Francisco. Para los que están recién conectándose, les comento que estoy acá con Francisco Javier, que nos está hablando sobre liderazgo escolar. Pueden dejarnos sus preguntas y las responderemos al final de la entrevista. Me gustaría ahora pasar a un par de preguntas que nos llegaron con anticipación, pero claro, para ir avanzando. Andrea Ramírez, hola Andrea, espero que estés conectada. Pregunta, ¿cómo está en Chile el liderazgo escolar frente a otros países? ¿Estamos en alguna posición o todavía no? Andrea, muy buena pregunta. Yo diría que en general en el mundo todos estos desafíos son bastante parejos, ¿no? Hay países como Corea del Sur, como Finlandia, ejemplos que son muy como reconocidos y todos sabemos de ellos, que han resuelto bastante bien el tema de la educación, ¿ya? Pero también yo diría la gran mayoría de los otros países tenemos desafíos que son muy comunes, ¿no? En términos de liderazgo, yo creo que Chile se ha desarrollado, ha crecido y hoy día existen en la gran mayoría de las universidades centros de liderazgo, gente que se está dedicando a este tema y se está especializando. Y esas personas, los temas que están tocando sobre el liderazgo son bastante actuales, ¿no? Es decir, yo diría, ¿cómo estamos en relación con otros países? Estamos muy cerca de esos países en términos de conocimiento, ¿no? Nosotros no estamos retrasados como buscando un tipo de liderazgo que sea muy distinto al que están buscando en otros lugares. Ahora, cuando uno piensa, llevemos eso a la práctica, ¿ya? Ahí está el desafío. Ahí está el desafío, porque sí hay ciertas características de nuestro país que yo creo que hacen más difícil que se desarrolle el liderazgo, así como lo estamos conversando, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el tema de la confianza. Chile es uno de los países que en Latinoamérica tiene más bajos índices de confianza, ¿ya? Entre las personas. Y eso también ocurre en el colegio, entre el profesor y el alumno, profesor y los papás, profesor y el director, etc. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que para que exista liderazgo, para que ocurran estas interacciones positivas, ¿ya? Y se den en una buena frecuencia, es necesaria la confianza que sirve como un lubricante en las relaciones de las personas, ¿ah? Que hace que las personas se unan, que quieran buscar un mismo propósito, etc. Entonces, claro, hay ciertas, yo diría, condiciones que como país tenemos que mejorar para que el liderazgo en la práctica se pueda expresar mejor. Perfecto. Muy bueno. Vamos con otra pregunta. Carolina nos pregunta, ¿de qué manera un buen liderazgo escolar influye en los resultados de aprendizaje de los mismos alumnos? Muy buena pregunta también, Carolina. Mira, a ver, hace 10 años hubo un autor que se llama Kenneth Littwood, que hizo una investigación que fue muy influyente en el mundo del liderazgo porque él entendió y descubrió con la investigación que hizo que el liderazgo era la segunda variable más importante después del profesor o de la enseñanza, ¿ya? Se entiende porque, claro, el profesor es quien está más cerca al alumno y está influyendo en el aprendizaje directamente. Pero luego de eso, entonces, ¿qué factor era el que más influía? El liderazgo. Hoy día, año 2019, el mismo autor con sus colegas dijo, bueno, voy a volver a repetir la investigación 10 años después, a ver qué es lo que se ha investigado sobre esto. Y él reconoce, dice, esa cita, el segundo factor más influyente, ha sido la más citada que yo he tenido. Esto es un autor muy conocido, ¿ya?
Porque claro, a quienes se dedican al liderazgo, a quienes les interesa el liderazgo, nos encanta saber o entender o querer o creer que el liderazgo es la segunda variable más importante en el aprendizaje, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que él dice? El liderazgo es significativamente o genera impactos significativos en las condiciones, ¿ya?, que hacen que el aprendizaje sea adecuado, ¿ya? Ya. ¿Qué significa esto? Que el liderazgo no va a ser el segundo factor más relevante si no está abordando las condiciones, por ejemplo, por las cuales los profesores van a hacer bien sus clases, ¿ya? Entonces, lo que nos ayuda a entender, tú preguntabas por la efectividad. Hay tipos de liderazgo que son, por ejemplo, el instruccional, ¿ya?, que sí está asociado más directamente al aprendizaje. ¿Qué tipo de liderazgo es ese? Es cuando el líder lo que busca permanentemente es mejorar la enseñanza y el aprendizaje del alumno. O sea, todo su foco, su concentración tiene que ver con la planificación de las clases, con el currículum, con la evaluación. Y eso es lo que se discute y esa es la tarea cotidiana del colegio, ¿ya? Perfecto. Y eso hace que, claro, que el colegio se focalice en lo que tiene que hacer. Y por eso se ha entendido, se ha visto que el liderazgo tipo instruccional es muy efectivo en que el alumno aprenda, ¿ya? Y luego se está investigando también este otro tipo de liderazgo que son, por ejemplo, el liderazgo distribuido, ¿ya?, que tiene mayor efectividad en la práctica, cuando se ve en la práctica, porque lo que hace puede ser también acoplado a lo que es liderazgo instruccional, es decir, que se distribuya, por ejemplo, lo instruccional, ¿ya? Y lo que busca entonces el liderazgo distribuido es considerar más otros elementos que también están dentro de la organización, ¿ya? Estamos pensando, por ejemplo, la estructura, de repente las condiciones de trabajo de los profesores, la relación con los padres, etcétera. Entonces, esos elementos que también se tienen en cuenta, bueno, pueden generar eficiencia en el aprendizaje. Claro. Bueno, vamos a seguir con la entrevista y dejamos las preguntas para el final, las que han seguido llegando. Siempre se dice que es importante que colegio y casa deben ir de la mano, ¿cierto? Que es decir, que la educación es compartida tanto como por el complejo educacional donde tengamos nuestros hijos y en el hogar. Y eso es fundamental para el desarrollo y aprendizaje de los niños. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo podrían los padres o apoderados de un niño ejercer este liderazgo escolar en sus propias casas para estar alineados así con los establecimientos educacionales? Ya, mira, ahora que tú usaste la palabra empoderamiento. Hay en el liderazgo ciertas como fuentes de poder, ¿ya? Es decir, yo para poder ejercer mi liderazgo tengo ciertas fuentes de poder, ¿ya? Algunas de ellas tienen que ver con la legitimidad, ¿ya? Es decir, yo legítimamente soy profesor en una sala de clase, por lo tanto tengo una fuente de poder que es legítima, que me hace poder ejercer cierto liderazgo ahí. Lo mismo el director, el presidente del país, que sé yo, lo que sea. Y en el caso de los padres, obviamente, es una fuente de poder muy importante. Son papás. ¿No? Son papás. Ellos son los papás de los hijos, tienen la tuición de los hijos, los quieren, los vieron nacer y todo el desarrollo. Ellos son los que principalmente quieren lo mejor para sus hijos, ¿ya? Entonces, eso hace que ellos tengan un rol muy, muy relevante en la educación de sus niños, ¿ya? Y luego hay otras fuentes de poder que se mueven más de esto de la legitimidad hacia algo que tiene que ver con la referencia o con el reconocimiento que la gente hace sobre esas personas, ¿ya? Esas fuentes de poder son un poco más efectivas, diría yo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno se apoya solamente en lo que es legítimo, es decir, yo soy el papá, ¿ya?, pero después me comporto no como autoridad de padre, ¿ya? La gente nota ahí que hay una brecha, hay una diferencia, ¿ya? Y eso hace que la autoridad, entre comillas, disminuya, ¿ya? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque yo creo que los colegios tienen que siempre tener en cuenta que, y esta es una frase que se repite mucho, es muy reconocida, que los padres son los primeros educadores, ¿ya? Los padres como primeros educadores, que es legítimo, ellos legítimamente tienen que ser los primeros educadores, eso a veces implica que los colegios entiendan que están al servicio de la familia, ¿ya? Es decir, yo no solamente tengo que, o sea, yo lo que estoy haciendo al educar a un niño
es prestar un servicio a la familia. ¿Ya? Y eso ayuda también de repente a pensar también la educación como un servicio. ¿Ya? Cuando yo entiendo eso, ¿ya? Lo que hago tal vez es poner como prioridad en mi quehacer a la familia. Y cuando tú pones prioridad a la familia, tu relación con la familia empieza a cambiar como organización. Claro. ¿Por qué? Porque entiendes que lo que estás haciendo es apoyar la tarea de los papás. Y cuando yo estoy apoyando la tarea de los papás, entonces el tipo de relación que yo puedo desarrollar va a ser del tipo más colaborativa, ¿no? Y eso hace entonces que aquí no se trata de estructurar un tipo de relación, decir no, tienen que haber reuniones cada tanto tiempo o un tipo de contrato que sea de tal tipo. Todas esas cosas quedan a la decisión de los directivos, los profesores, pero cuando yo tengo como prioridad o pienso la educación como un servicio a la familia, lo que yo organizo o lo que yo pienso en función de eso cambia un poco. Y eso los padres lo perciben. Entonces ahí se produce algo que es distinto, ¿no? Que el papá sabe que está llevando a los colegios a sus hijos a un lugar donde ellos confían, y esto es muy importante también, los colegios tienen una gran labor en transmitir a los padres que ellos tengan la confianza que están dejando a sus hijos en buenas manos, ¿ya? Perfecto. Un desafío para los papás también ahí, también sí, claro. Interesante. ¿Y un papá podría tomar el diplomado en liderazgo escolar o tiene que ser un profesor? Tiene que tener conocimiento. Yo diría que, a ver, aquí hay algo importante porque el diplomado está orientado al mundo de la escuela, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sí, yo diría que las personas que son educadores en general y que trabajan en organizaciones escolares pueden tomarlo, o sea, directivos, profesores, bibliotecarios, etcétera, porque son personas que este diplomado tiene un carácter más del tipo distribuido, es decir, yo tengo que entender que en mi rol puedo liderar o puedo tener características de seguidor para hacerlo bien, ¿ya? Claro. En el caso de los padres, podría ser una buena alternativa de tratar de entender también qué es lo que está ocurriendo dentro del colegio. Sí. Pero sí hay que tener en cuenta que esto no está orientado a los papás. ¿Ya? Es decir, no es un diplomado que busca que el papá ejerza bien su liderazgo dentro de su casa, en el hogar, o en su lugar de trabajo. O sea, hay herramientas que siempre son como transversales, pero... Sí, exactamente. Claro. O sea, uno puede entender un poco eso y aplicárselo. Claro. ¿No? Pero siempre pensando que este diplomado en particular es para el mundo escolar. Perfecto. Y organizaciones escolares. Ahí me salí un poco de la entrevista, pero lo encontré interesante. Sí, claro. Y por último, un tema que no podemos dejar de lado es el tema de la inclusión en los colegios, y que se está incorporando mucho ahora en las aulas de clase. ¿Cuáles son las bases para que exista una verdadera inclusión, donde ningún niño en el fondo se sienta diferente o discriminado tanto por el profesor como por los compañeros? Y no quede solo en el papel o en las charlas que hacen algunos colegios que, claro, incorporan la inclusión, pero a nivel de charla y quizá en la práctica es difícil llevarlo. ¿Hay como herramientas de liderazgo donde uno pueda abordar este tema de la inclusión? Sí, mira, la inclusión apela directamente al corazón humano, ¿no? Yo diría directamente porque lo primero que uno tiene que entender qué es lo que hay detrás de la inclusión, ¿ya? Detrás de la inclusión lo que uno espera lograr es que se respete a la persona, ¿ya? Entonces, un primer elemento, tú decías las bases, una primera base yo diría que nos aproxima a poder desarrollar bien la inclusión es entender que uno tiene que respetar al otro, ¿ya? Y respetar significa considerar. ¿Ah? Considerar a una persona es decir, bueno, este niño es hijo de unos papás, está en una familia, ¿ya? Es una persona que vale más que todo el universo. Claro. Fija, yo me estoy poniendo un poco en el sentido más, tal vez como decía yo, del corazón, ¿no? Pero es que es cierto, es muy importante entenderlo así. Queda muy de la mano lo que hablábamos al principio, de la empatía, de cómo ejercer ese liderazgo desde ese punto de vista. Y ahí viene la segunda base, que es, ya yo entendiendo que lo respeto y respeto esa dignidad que tiene, ya que es altísima, es sumamente profunda y además única. Yo con eso tengo que comprender a la persona, ¿ya? Comprender significa conocerla, conocer cuáles son sus dificultades, sus limitaciones, sus fortalezas, sus capacidades, su entorno,
¿ya? Y a partir de ahí entonces comprendiendo yo, como decías tú, el empatizar con la situación que vive, ¿ya? Y por eso la inclusión, es decir, nosotros no podemos dejar de lado a personas que estén en ciertas dificultades para estar en un curso con el resto, sino que tenemos que incorporarlo, respetarlo, hacer que el resto también del grupo del curso aprenda sobre estas cosas, y comprendiendo entonces nosotros podemos pasar al tercer punto, que es querer el bien de esa persona, que es una tercera base. Lo que uno busca en la inclusión es que esas personas también sean felices, ¿ya? Y lo que buscamos entonces es querer el bien, querer la libertad de esa persona, ¿ya? Yo diría que esos son como los tres elementos que hacen que la inclusión, dependiendo cómo quiera hacerlo cada colegio, tenga como ciertos ejes, ¿ya? Claro. Que nos ayudan a entender qué es relevante. Buenísimo. Vamos a las preguntas de la comunidad. ¿Sí? Ya terminamos con la entrevista. Que ya hicimos un par, y ahora Camila nos pregunta qué características tiene un buen liderazgo escolar. Ya hablamos un poco de esto en la entrevista, pero yo te diría como en resumen, como cuáles dirías tú que son las características principales. Sí, y te agradezco la pregunta, porque se me están quedando algunos elementos fuera que son importantes. El primero, pensemos en la figura del líder, ¿ya? De las personas que le toca liderar ciertos procesos, sean directores, sean profesores o algún otro profesional. Esa persona tiene que primero entender que lo que hace no lo hace solo, ¿ya? Y sobre todo en el mundo escolar, el resultado depende no solamente de los profesores, de las familias, de los directores, sino que también depende de los alumnos, ¿ya? Que el alumno quiera aprender. Claro. ¿Ya? Entonces tiene que tener en cuenta, bueno, cuáles son sus seguidores, ¿ya? Y en función de eso pensar que hay ciertas características, como yo decía antes, socioemocionales, que hacen que esas personas se motiven a hacer lo que tienen que hacer, ¿ya? Y esa yo diría que es una característica importante, pensar en la motivación, en la colaboración, y la motivación cómo se logra haciendo también a los otros participar de su propio aprendizaje, haciéndolos participar de los cambios que queremos hacer, ¿ya? En el caso de un director, por ejemplo, que tiene una dificultad en algún nivel escolar, entonces tal vez lo mejor es llamar a esos profesores y decirles y preguntarles, ¿qué creen ustedes que está sucediendo acá? Claro. Eso cambia la perspectiva de decir, no solamente yo te entrego las soluciones o les digo a ustedes que lo están haciendo mal, sino que confío en que ustedes saben qué es lo que puede estar pasando. Y solamente esa pregunta hace que el compromiso de las personas cambie, ¿ya? Ahora, mencioné la parte del líder. Después hay otro atributo que a mí me parece que es muy importante, que es lo técnico. Uno tiene que ser responsable de volverse profesionalmente muy bueno, ¿ya? Y eso implica que cada uno tenga un esfuerzo permanente de mejorar la técnica de lo que uno hace, ¿ya? Si yo soy profesor o si soy directivo, tengo que preocuparme de que la práctica que estoy haciendo sea buena y tenga buenos resultados. Hoy día hay, por ejemplo, estrategias que ayudan a que después al terminar la clase, yo le hago una pregunta a los alumnos y con eso sé si aprendieron o no lo que yo quería enseñar. Qué interesante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese tipo de estrategias ayudan a decir, bueno, aprendieron o no, no aprendieron, voy a tener que volver a repasar esta materia, ¿ya? Porque para mí, profesionalmente como docente, lo importante es que el alumno aprenda, no pasar la materia, ¿fíjate? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante desarrollar la técnica, saber bien que lo que yo estoy haciendo tiene que ver con una rutina y tengo que aprender a conocer esa rutina. Al principio hablamos de la complejidad de las cosas, que hay que conocerlas, ¿no? En el caso de la práctica es lo mismo. Yo hago cosas durante el día, tengo acciones, y si yo me alejo un poco y las examino, puedo empezar a entender qué componentes tienen. Y de repente me voy a encontrar con que alguno de esos no lo estoy haciendo bien y es algo que yo puedo mejorar entonces, ¿ya? Eso es una buena idea de cómo mejorar la efectividad del liderazgo. Muchas gracias. Y Max nos pregunta, ¿se pueden identificar varios tipos de liderazgo escolar? Sí, se pueden identificar varios tipos de liderazgo escolar. En general, los liderazgos el tipo de liderazgo ha ido desarrollándose con la historia del mundo también. Hace 100 años atrás existía una cultura, una idea de un liderazgo asociado a una sola persona, particularmente hombre, porque en esa época lideraban solamente hombres. Entonces se investigaba y decía, bueno, el liderazgo es un hombre, esa es la definición de liderazgo que existía en esa época. Es un hombre que cambia la historia de la humanidad, ¿ya?
Después eso fue desarrollándose y ya no es solamente una persona, sino que también la situación hace que el líder emerja y así fueron surgiendo otros tipos de liderazgo. Hoy día, en liderazgo escolar hay 4 tipos que son los más comunes, ¿ya? El primero es el liderazgo instruccional, que fue el que describí antes. Después hay otro tipo de liderazgo que se llama transformacional, ¿ya? Que lo que hace es no tanto preocuparme de la técnica, sino que me preocupo más de inspirar a otras personas. Perfecto. Entonces yo lo que busco es transformar a una persona desde dentro para que se comprometa con lo que hay que hacer. Sí, es difícil, pero a mí me gusta mucho ese tipo de liderazgo porque lo que tiene es que considera al otro como una persona que es libre y que yo le puedo decir es muy capaz, claro. Y tal vez no ha desarrollado todas sus potencialidades. Entonces, no solo tal vez, sino que lo más seguro, todos nosotros no hemos desarrollado nuestro potencial. Entonces, es muy importante considerar que lo que yo tengo que hacer es prender ese fuego dentro, ayudando a que esa persona participe, valorar su opinión, por ejemplo, considerar la situación en la que vive. Todo eso hace que una persona se vaya transformando desde dentro y quiera aportar, ¿ya? El tercer tipo de liderazgo es el distribuido, que también describí antes, y el cuarto se llama liderazgo del profesor, que es similar al instruccional, pero está pensado también para que el profesor no solamente sea una persona que instruye, que enseña, sino que también tiene influencia en sus pares, ¿no? Y entonces puede un profesor dentro de un departamento hacer que ese departamento se focalice mejor en el currículum a través de sus características docentes y socioemocionales. Perfecto. Yo iría con la última pregunta porque ya estamos contra el tiempo, pero Magdalena pregunta ¿cómo se podría rescatar la educación pública hoy en día el tema del liderazgo escolar en un ambiente tan complicado como en el que estamos? Un poco ya abordamos esta pregunta, pero también te pido como un breve resumen por si Magdalena se conectó más tarde. Sí, no, está bien. Y te agradezco la pregunta, Magdalena, porque hoy día estamos viviendo contingencias que son que nos alertan, ¿no? Nos dicen, oye, pero ¿para dónde va todo esto? Yo diría, hay algo que es muy importante que hemos tal vez perdido la sensibilidad de eso, que es la actitud de esperar, ¿ya? ¿Por qué? Porque con la velocidad de la información, ¿no es cierto? Con toda esta velocidad que tenemos hoy día, que nosotros las cosas ocurren de un minuto a otro, y cuando sucede algo en el colegio a los 30 segundos todos los papás están conscientes de lo que está ocurriendo. Claro. Entonces eso hace que la demanda de acciones y de agilidad es muy alta. Claro, reacciones rápidas. Como ¿qué está haciendo el colegio frente a esta situación? Exactamente. Sí. Entonces, por una parte, es muy importante prepararse para las situaciones de crisis, prepararse para hacer bien una clase, prepararse para hacer bien un cambio. No solamente algo que es intuitivo, de querer decir, mira, no, la educación se mejora por acá, ¿ah? O no, lo que tenemos que hacer es esto otro, no. Yo creo que esto es algo que necesariamente pasa porque cada uno se haga muy responsable de lo que está haciendo, ¿ya? Y al mismo tiempo también darnos un poco más de tiempo, ¿ah? Nosotros no podemos, lamentablemente estos temas no se van a resolver en el corto plazo, ¿ya? Pero sí es importante, y vuelvo a retomar la idea, poner una dirección hacia allá vamos como país, hacia allá vamos como colegio, y eso ayuda a generar confianza. Tener nuestro objetivo claro, que es lo que hablábamos al principio. Pero eso tiene que ir acompañado de acciones, y aquí hay algo que puedo agregar también que es importante. Acciones no grandes, no son grandes cambios los que tenemos que hacer, ¿ya? Son pequeños pero efectivos. Si uno hace un pequeño cambio en una conversación, en una clase, qué sé yo, esos pequeños cambios, si son exitosos, generan la sensación de que se está haciendo algo, ¿ya? Entonces hay que ser ágil, pero al mismo tiempo los grandes cambios hay que aprender ir haciéndolos poco a poco y de forma más eficiente. Perfecto. ¿Tenemos tiempo para más preguntas o estás bien para hacer así? Sí. La última pregunta. Claro. Con respecto a la actualidad chilena, huelga de profesores, las políticas educacionales, etcétera, para el liderazgo escolar, ¿el desafío más grande está en los alumnos, los padres o los profesores mismos? Súper buena pregunta. Para el liderazgo escolar, mira, sí, pero yo diría que esta es mi perspectiva, ¿no? Yo diría que son los profesores el gran desafío.
porque ellos son los que están más cerca del alumno, ¿ya? Y por ende más cerca de la familia, ¿no? Y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es preocuparnos de que los profesores puedan hacer bien su trabajo, ¿ya? La gran mayoría de los profesores tiene una vocación que es maravillosa, que es la de enseñar, la de entregar, la de dar y la de darse, ¿ya? Los profesores se dan. Entonces, en la medida en que nosotros comprendamos esa vocación y ayudemos a que los profesores puedan vivirla bien, ¿ya? Eso hace que, obviamente, frente a todas las complejidades que tenemos, los profesores son grandes agentes de cambio en todo esto, ¿ya? Por lo tanto, hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que hay que, y pienso yo que se están promoviendo políticas que que han ido en esa dirección, a la carrera docente, darles más tiempo para que puedan planificar clases, etc. Pero bueno, esto tenemos que seguir trabajándolo, y como ya decía, no es algo que se pueda hacer tan en el corto plazo. Y en eso también tal vez hacer una invitación a los profesores también a tener algo también de paciencia y de poder sumarse a los cambios que ellos sí pueden hacer. Buenísimo. ¿Ya? Muchas gracias, Francisco, gracias por la entrevista, gracias a nuestra audiencia por escucharnos hoy. Hemos llegado al final de la entrevista y esperamos que se puedan conectar a nuestro próximo Facebook Live, que les estaremos avisando próximamente el tema. Muchas gracias, y recuerden seguirnos en @iclascomunidad, tanto en Facebook como en Instagram. Que tengan un excelente día. Gracias a todos. Chao. Que estén bien. Adiós.